La Casa Creativa, conversaciones paralelas. Bienvenida, bienvenido a esta serie de entrevistas con creadoras y creadores de Latinoamérica que nos mostrarán su trayectoria como referentes de la zona. Haremos una metáfora de los usos de una casa común para adentrarnos en su vida y obra. Bueno, Magali, bienvenida a la Casa Creativa. Es un gusto, es un honor para mí. Tú sabes que admiro tu trabajo y qué bueno que hayas aceptado la entrevista. Gracias por compartirnos este espacio, este tiempo. Bienvenida. Bueno, quisiera preguntarte primero inicialmente dónde te formaste, dónde estudiaste y sobre todo o paralelamente que nos compartas qué perspectivas tenías en aquel momento de la vida, de tu profesión, de tu carrera, que te llevó a estudiar donde estudiaste y lo que estudiaste. Por favor, bienvenida. Hola Hugo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy como muy contenta de poder compartir un ratito con ustedes sobre lo que yo hago, ¿no? Y muy agradecida por tus palabras de mi trabajo. Muchas gracias por el apoyo. Pues yo estudié primero la carrera de diseño en la Ibero, diseño interactivo. Y esa decisión fue porque cuando yo termino la prepa, siempre quise ser artista, hay que aclarar eso, siempre quise pintar y siempre dibujé, pero veía las opciones y nada me convencía. Estuve un año estudiando con artistas de manera particular, como Javier Arián, que es un gran pintor, con Meseguer, que es otro gran pintor y muralista mexicano. Y de hecho fue Meseguer el que vio mis intereses en lo que en ese momento eran lo que llamábamos nuevos medios o multimedia y cosas así. Me dijo, pues quizá te late esta nueva carrera porque pues vas a aprender muchísimas cosas del mundo como digital, de animación, videojuegos, y lo puedes aplicar al arte. Y como era una carrera muy nueva, la verdad, sí, casi todos los proyectos a los profesores les decía que si en vez de hacerlo como comercial, le podía dar un giro un poquito más artístico, ¿no? Más personalizado, lo cual se dio y fue una gran base porque fue para mí la introducción a la fotografía, a la composición digital y todas estas herramientas que sigo usando hasta la fecha. Y ya después de eso siempre tuve en mente, dije, necesito la licenciatura porque yo siempre quise ser un artista que estuviera viviendo en Nueva York, ¿no? Porque había este rollo como la meca del arte o lo que los artistas siempre buscan. Y Europa lo veía como muy lejos y o sea, no porque no me gustara Europa, pero también estaba viendo mis posibilidades, ¿no? Y acabé en Nueva York, después de varios años, porque aquí estuve trabajando y dando clases, que también no fue, no sé, digo que fue el universo que me puso en la parte educativa. Y eventualmente en el 2013 me fui a Nueva York, con la idea de estudiar un posgrado de pintura, sobre todo. Yo tenía esta idea todavía de la pintura. Acabé en New York Academy of Art eh, como pintora y después con la educación y con otros temas termino en NYU, en un posgrado de arte más educación que me abrió el mundo completamente. Una porque no solo la pintura como que para mí se expandió y empecé a ver otros recursos y empecé a hacer una expansión, ¿no? De la pintura que a veces no me dejaba hacer no sé, sentía que no era suficiente la pintura. Y pues empecé a entrarle a temas más, todavía siempre he hablado de la violencia, mis temas desde hace 15 años he estudiado la violencia, pero gracias en NYU y después a Colombia, que empecé a estudiar el doctorado hace como un año, no solamente me interesó la violencia, pero también todo el ciclo que es trauma y sanación, ¿no? Todo este conjunto de cosas. Y pues sí, la meta en ese momento para mí era ser pintora, era estar en Nueva York y eventualmente fue evolucionando con otras cosas que se cruzaron, ¿no? En el camino, por así decirlo. Una segunda pregunta que quisiera hacerte es, ya por ahí nos soltaste el tema de la violencia, los traumas y la sanación. Me imagino que son temas que sueles
configurar, abordar en tu temática como creadora. ¿Qué otros temas o si quisieras compartirnos en particular por qué esos temas que has compartido y con los que trabajas, por favor? Sí, sí, yo diría que esa es como mi línea de investigación conceptual de violencia, trauma y sanación. Pero también en conjunto he estudiado, me gusta mucho la filosofía del arte o la estética, estudios de género y pedagogía, ¿no? Todo esto se une en esta cuestión de violencia, trauma y sanación. ¿En qué se une? Bueno, empecé desde que estuve en la Ibero, en una clase que era sobre el problema del mal, y a partir de allí había un tema que era la estética y la estética del horror, que se me hizo muy interesante, y empecé a entender realmente cómo mediáticamente exponemos la violencia en sus diferentes ámbitos. ¿Y por qué la violencia? Bueno, porque yo la he vivido de manera muy cercana toda mi vida. Siempre digo que yo parto de la experiencia personal y de ahí salgo, pues intentando lo universal o intentando la comunidad. Empiezo con mis experiencias y luego salgo al mundo, escucho al mundo. La idea es poder expandir las voces, ¿no? La idea es poder entender el mundo mejor, y pues el arte me da la plataforma para explorar estas ideas. Y la manera que también lo hago, la manera que yo digo que lo hago es mis pinturas o mis instalaciones o mis performances tienen algo real, familiar, pero algo extraño al mismo tiempo. O sea, es algo que puedes reconocer, pero al mismo tiempo hay dos que tres cosas que no, ¿no? Que juego un poquito con la fantasía o sí, sobre todo con la fantasía, con los cuentos de hadas, con la imaginación y este tipo de situaciones. Tú sabes, para mí siempre ha sido muy tu perfil en general, lo hemos platicado, me parece muy atractivo ser diseñadora, de ahí partir a nuevos medios, pintar, hacer instalación y esta secuencia de temas que nos compartiste ahora me parece muy atractivo y creo que el artista, el perfil del artista tiene mucho de esto de lo inter, de lo multi, de lo transdisciplinario, pero en el caso tuyo me llama mucho la atención los temas, que si bien, como bien dices, el punto de unión eres tú misma, eres tu vivencia y eso te va acercando a los temas, creo que también, y ahí me quiero detener y hacerte esa pregunta, formamos parte de una cultura muy violenta. México es un país profundamente violento, ¿no? Yo creo que no sé, cuando alguien te pregunta qué tan violento es, porque yo suelo compartir eso con amistades que no han estado acá, y cómo dimensionas, ¿no? Les pones ejemplos y dices, bueno, eso para mí es muy violento, y que puede ser que lo normalizamos tanto ya, que lo vemos como que no es tan violento, ¿no? Pero para otra cultura le puede generar hasta horror, ¿no? ¿Cómo trabajas con eso? O sea, porque la violencia, si la tenemos arraigada culturalmente, desde tu perspectiva la vives y la traduces de alguna forma en tu arte. ¿Cómo lidiar con tanta violencia, con algo que es un tema tan presente? No sé si lo suavizas, si es tu intención, o si tratas de justamente traducirlo tal cual, que creo que tiene que ver mucho el espacio en el que vivimos, insisto. Bueno, sí, tienes razón. La violencia el tema es muy, muy grande, ¿no? El tema es gigantesco. Con cada proyecto intento acotarlo a algo. Eh, Voy a dar un ejemplo y sobre todo lo que he trabajado desde el 2020. Yo en el 2000, ¿qué fue? 19, 20, no 19, no, el 2020 más o menos, sí, cuando fue la pandemia. Finales del 2020 me regreso a la Ciudad de México por el COVID, por situaciones personales, profesionales. Y a partir de ahí regreso al lugar que llama el lugar del trauma o el trauma, uno de los lugares del trauma. Y no tenía, pues mi taller, no tenía realmente bien qué voy a hacer. Y empiezo a trabajar con otros materiales que no es la pintura como tal. Empiezo a trabajar con el espacio.
Y empiezo a pensar qué tipo de violencia quiero hablar. Sabía que tenía que ver con la violencia doméstica. Empiezo a hacer una investigación tanto histórica como personal, familiar, de la violencia con las mujeres en México. Ya había hecho otras piezas, había hecho piezas sobre los desaparecidos, había hecho piezas sobre la trata infantil y el abuso infantil. Ya había tratado otros temas, pero ahorita me interesaba hablar de ese espacio, esos espacios que te sofocan, y quería entender dónde vivía la violencia en estos espacios. Y también tenía esta urgencia como de, bueno, entender porque a veces no vemos la violencia, como tú mismo lo dijiste, la normalizamos, es psicológico, o sea, ¿qué está pasando? Y a partir de ahí empiezo con lo que yo le llamo la violencia de lo invisible, que ha sido un proyecto bastante largo. Ahorita llevo 3 proyectos con este tema. El primero le llamé la emancipación de, del ser, ay, se me fue el nombre en español. Es un proyecto que hice in situ, grabado, pero en un sitio. Empecé con pequeñas acciones y la emancipación de la rendición del ser, ¿no? Y le puse así porque era a veces cuando ya te nulifican a un nivel y ya te sientes rendido, y cuando ya sientes que no puedes más, y cuando estás a un punto de decir, ¿para qué estoy aquí, básicamente? Y en eso hay algo, una pequeña luz que dices, puedo salir, puedo, con lo poco que tengo o que casi no tengo nada en mi espacio, con estas cosas que se están cayendo, con estos objetos domésticos que no están cuidados o que ya están de plano, de que una escoba, un trapeador que lleva 10 años, pero no lo cambian porque te dicen que para qué, si ahí tienes el trapeador y tú estás de, pero esto ya no sirve y tienes que limpiar con cosas que no sirven, ¿no? Pero aún con esos objetos, yo dije, ¿cómo podemos crear un refugio? ¿Cómo podemos recuperar el espíritu? ¿Cómo podemos resistir? ¿Cómo podemos usar estas herramientas para... Y a partir de ahí empecé a hacer estos como paisajes, y empecé yo a caminar y empecé a limpiar, y había esta como cancha de tenis abandonada, y todos los días iba a limpiarla y a pensar y empezar en lo cotidiano y pensar en y a partir de ahí dije, sí, esta violencia vive inclusive en eso que no nos percatamos, en esas cosas abandonadas que alguien puede ver una escoba y no pensar que ahí vive la violencia. Y después me invitaron, gracias al proyecto, me invitan a Santa Julia, bueno, a Lagos, que está en la colonia Náhuac, que era todo el barrio de Santa Julia. Y ahí dije, ¿cómo puedo hablar de esta violencia que pasa en espacios domésticos, privados, desde afuera, ¿no? O sea, porque no es que yo pueda entrar. Y una manera de hacerlo fue, bueno, caminar, pero empecé regalar plantas y flores a la gente para que me contara una historia. Y que me contaran lo que quisieran, pero hay muchos altares y les preguntaba sobre sus altares. Y los altares tienen, cada vez que, al menos en ese barrio, están conectados con historias violentas. Sin yo preguntar sobre violencia, yo sabía que me iban a hablar de violencia, porque el altar está para protegerlos sobre la violencia, ¿no? Entonces, a veces uno no tiene que llegar y preguntar, ¿te ha pasado algo? Simplemente el observar el ambiente y detectar ciertos elementos, uno se da cuenta. Y ahí yo me preguntaba, ¿no? Porque obviamente el gobierno, o sea, muchas cosas no pasan. Y hay calles donde ves 5 o 6 altares, y decía, bueno, ¿cuántos altares necesitamos para sentirnos seguros, no? Y usando las pláticas y la riqueza estética de estos altares, creé mi propia instalación, donde también otra cosa, pues, gracias a otro amigo, otro artista que se le conoce como Undu en el medio del graffiti y demás. Él hizo una investigación también ahí fotográfica, y él también me explicó que en esas colonias a las mujeres las avientan en balcones. Y una manera de protegerse es con las plantas. Ponen plantas para que mínimo no sea tan sencillo que las avienten. Entonces la planta, igual que siempre pensamos como planta sanación, algo bueno,
se vuelve un vínculo de la violencia, se vuelve una herramienta de resistencia para la violencia. Y mi instalación de Lagos fue un poco hablar de eso. Creé una instalación donde había una barrera de plantas, donde había una luz flotante, que más allá si uno cree en Dios o no, pero pues era este rollo de esta cosa superior, universo, puede ser la Virgen para algunos, Dios, lo que sea, que sentimos que nos protege de una manera, pues sí, queremos creer que algo, ¿no? Y al mismo tiempo cuestionar a la gente, si yo entro al espacio, a una comunidad o a un barrio, así sea para ayudar, ¿no? Así sea como quiero más, ¿cómo lo hago sin transgredir? ¿Se puede? Esa es la pregunta. Y si entro, ¿puedo salir sin ser trastocado? Que yo creo que no, yo creo que cuando yo estuve ese mes, cambias, ¿no? Y la gente con la que hablas y todo lo que vives te cambia y cambia la manera de ver y vas encontrando otras cosas, ¿no? Y vas encontrando dónde está dónde esta violencia vive. Y mi trabajo ahorita ha sido eso, de lo invisible. Y ahora me invitaron a la Feria de Equipo y hice una pieza que se llama Suministro de Aire y hablo del aire como herramienta de crueldad, ¿no? Hablo de las asfixias, hablo de cómo cuando a una mujer la asfixian, por ejemplo en México, es catalogado como otros, el mismo lenguaje borra, minimiza, nunca dicen es raro, algunos medios sí lo hacen, pero incluso en los periódicos es murió sofocada o asfixiada, bloqueada por el sistema respiratorio, ¿no? Y se omite que alguien lo hizo, no es como que ella solita bloqueó, ¿no? Pero bueno, ese es el punto, ¿no? De empezar a abarcar desde el lenguaje y otras cosas la violencia. Y cada proyecto, a veces me gusta mucho enfocarlo al sitio, si me invitan a un sitio, o aquí en Quito lo enfoqué a algo muy específico, que era el aire como herramienta de crueldad. Y para cerrar la entrevista, me gustaría que por favor nos compartas proyectos que vienen para ti, si ya tienes algo en puerta, si lo estás trabajando, si nos quieres compartir alguna primicia y obviamente también tus redes sociales al final, si gustas, para que la gente que vea la entrevista te pueda seguir y pueda ver tu trabajo. Claro, pues lo que sigue para mí es, me invitaron a una residencia en Berlín y voy a seguir trabajando con esta cuestión del aire, pero ahora en Berlín, obviamente pensando en lo que está pasando allá, ¿no? O sea, acotarlo allá, que ir hablando de esos temas, pero sí, ese es mi siguiente proyecto que va a ser en marzo. Bueno, hay varios múltiples, ese es me voy, pero en marzo también, espero yo, me invitaron a una exposición en el metro de la Ciudad de México y ahí estoy con otro, ese sí es un proyecto pictórico, totalmente pictórico sobre diosas, es básicamente, ese proyecto surge cuando yo pienso en toda la mitología y leyendas y todo lo que tenemos, toda la riqueza que hay en nuestro país. Y yo quería hablar más sobre o sea, yo pensando, si yo fuera una niña y viera una pintura o viera algo así, cómo me gustaría ser representada o qué tipo de diosas me gustaría conocer que me pudieran darme como fortaleza, ¿no? Poder, ¿no? Que yo pudiera imaginarme como una guerrera o como una bla, bla, bla. Y ahí hablo un poquito de cómo estas diosas los españoles las transforman como en figuras paganas o en vírgenes, pero más que hacerlo súper literal, lo que me interesa es sacar ciertas cosas que creo que son muy fuertes y muy poderosas, narrativamente hablando, para construir otra identidad de la mujer mexicana que no tiene que ser ni como decimos, ni la santa ni la bruja, ¿no? Sino más bien, bueno, ¿qué puedo rescatar de ciertas cosas y darle a las nuevas generaciones un nuevo lenguaje de qué es ser mujer a partir de la pintura? Y eso va a estar, todavía no sé las estaciones del metro, pero va a estar en el metro y también en Bellas Artes, creo que en el metro de Bellas Artes hay como unas pantallas y me pidieron una comisión de como una cuestión inmersiva
porque también hago cosas, como les dije, digitales, nada más que ahí más bien hablo de otro tipo, es más bien de no, es otro tipo de sequía, pero es más como de falta de información, de que es un poco sobre qué vemos y qué no vemos y de manera muy abstracta, ¿no? También toca el tema de violencia en el sentido de que a veces, insisto, de manera muy abstracta, que muchas veces nada más vemos como cierta máscara o superficie, ¿no? Y de repente se rompe esto y vemos nada más color y vemos otras cosas y lo que vemos como falla, quizá no es falla, quizá es parte de, ¿no? Entonces voy a hacer esto en teoría es en marzo porque lo quieren hacer por el Día de la Mujer, el 8 de marzo, entonces invitan a mujeres artistas y con un proyecto que sea como relacionado a la mujer. Y después de eso, ya en septiembre, pues me voy a Islandia con otro proyecto que habla sobre el agua, porque también importante hablar de temas de nuestra relación con los recursos naturales, ¿no? Y mis redes son magalivega con y.com, guión bajo Magali Vega, guión bajo para Instagram y Facebook creo que es Magali Vega L al final. Igual todo con Y. Es muy sencillo y si se metan a mi sitio, pues ahí están todas las redes de más cosas, Twitter, Vimeo, hay un chorro de redes, ¿no? Pero ahí pueden encontrar todo. Pero esas son las principales y muchas gracias, Hugo, por la entrevista.